Shalom Brajot, paz y bendiciones. Que el Altísimo Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en la Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom Sheni, el día segundo de la semana que corresponde al día 6 del tercer mes, el mes de Sivan, que es el día 2 de junio del 2025. Estamos en el estudio y comentarios del cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar, también conocido como Números, y esta semana estudiamos la parashá número 35, que tiene por nombre Nasó, que significa levanta. Y vamos con la segunda liyá que se encuentra en el Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, como ya lo mencioné, capítulo 5, versos del 1 al verso 10. Y por favor acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin Benatan Lanu Togato, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Adonai habló a Moshe diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Adonai dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Además, habló Adonai a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel, el hombre o mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Adonai y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Adonai, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, bechaye olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Ve amén. Amada familia, la segunda liyá de esta parashá Nasó, que corresponde a Bamidbar, a Números, capítulo 5, del 1 al 10, aborda varios aspectos fundamentales. A pesar de que es corta esta liyá, presenta aspectos básicos fundamentales en la organización y la santidad del pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. Y estos pasajes o esta liyá contienen ordenanzas, por ejemplo, sobre la expulsión de ciertos individuos del campamento y la restitución, y que se encuentra cargado de principios espirituales y morales. Y todos estos pasajes nos ofrecen valiosas lecciones. En los primeros 3 pasajes de esta liyá, Adonai da instrucciones claras a Moshe para que se expulse del campamento a aquellos que padezcan de ciertas enfermedades o afecciones, tales como la lepra, el flujo de semen, y quienes hayan tenido contacto con muertos. Los versos 2 y 3 dicen: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y estas instrucciones se basan en la necesidad de mantener la pureza del campamento de Israel, ya que la presencia de Adonai en medio de su pueblo hace que se requiera una separación de todo lo que sea impuro. Recordemos que cuando hablamos de impureza ritual, no es lo mismo que impureza moral, aunque aquí hay varios aspectos que ya vamos a desglosar. La santidad y la pureza eran esenciales en la relación de Israel con su Elohim, con nuestro Elohim, y cualquier tipo de contaminación, ya sea física o moral, debía ser tratada con seriedad. Por ejemplo, la lepra.
El leproso mencionado en estos pasajes hacen referencia a aquellos que sufrían de lo que en la Torá se conoce, en hebreo se dice tzarat. Y esta enfermedad no era solamente una condición física. La expulsión de los leprosos del campamento simbolizaba la necesidad de mantener la pureza tanto en lo físico como en lo espiritual. En el libro de Vaikra, en capítulos 13 y 14, se detallan las leyes de la lepra, del tzarat, mostrando que es una condición de impureza y que la persona afectada debía ser separada hasta ser purificada por medio de ciertos rituales específicos. Y este acto de expulsión no era por maldad, sino como un medio de restauración y de purificación y también de protección hacia el demás o los demás del pueblo, ya que el contacto con la impureza, con las personas que estaban leprosas, podían corromper no solamente la parte física, no solamente la parte sanitaria, sino también la santidad del campamento de Israel. Acá tenemos una comparación. El lashon hara, que es el hablar mal de otros sin fundamento, el difamar a alguien, ha sido visto históricamente como uno de los pecados más graves en toda la historia de nuestro pueblo. Los grandes sabios explican que el daño que el chisme y la calumnia causan es mucho más allá de las palabras, ya que corrompen la armonía y la paz en la comunidad. Y el lashon hara o la lashon hara, la lengua chismosa, la lengua calumniadora, la lengua viperina, es una forma de lepra espiritual, porque al igual que la lepra física puede propagarse contaminando las relaciones y los corazones de aquellos que están cerca. Esto es algo que Adonai quería evitar dentro de la comunidad de Israel. El orden de expulsar a los leprosos del campamento era una medida para preservar la pureza ritual y la santidad del pueblo. No se trataba de una condena, sino de un acto de restauración. El leproso debía ser separado para que, al ser sanado y purificado, pudiera reintegrarse a la comunidad. De manera similar, aquellos que cometen el pecado de la lashon hara, de la lengua chismosa o difaman a otros, deben ser corregidos, pero en amor y con un enfoque en la restauración. Hoy día no se presentan casos tan evidentes de lepra como en los tiempos bíblicos. Sin embargo, el principio de separación sigue siendo válido en un sentido espiritual. Cuando hay personas, por ejemplo, que practican la lashon hara, la lengua chismosa, la lengua calumniadora, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la familia o incluso en la comunidad, en nuestras comunidades de fe, debemos ser cautelosos y reflexivos en cómo nos relacionamos con los tales. El contacto con esas, y discúlpenme la expresión, lepras espiritual puede ser dañino y contaminar nuestro espíritu, especialmente si permitimos que sus malas palabras influyan en otros o si caemos en la tentación de participar en sus conversaciones destructivas. En el Brit Hadashah, en los escritos nazarenos, o también conocido como el Pacto Renovado, también tiene enseñanzas que se alinean con este principio de separación cuando se trata de malas influencias dentro de la asamblea. En 1 Corintios, capítulos 5, del 11 al 13, el Shaliach Shaul, el Rab Shaul, también conocido como el apóstol Pablo, habla explícitamente sobre la necesidad de alejarse de aquellos que viven en pecado y no están dispuestos a arrepentirse. Dice: pero ahora os he escrito que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o estafador. Con el tal ni aún coman, porque ¿qué razón tendría para juzgar también a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están dentro, a los cuales ha de juzgar Elohim? Quitad pues de entre ustedes a aquel que mal hace. Aquí Shaul instruye a la comunidad de creyentes a no tolerar el pecado dentro de sus filas, especialmente el pecado que persiste, que no muestra señales de arrepentimiento. La lepra espiritual, que es representada por la lashon hara y otros pecados como la calumnia, debe ser tratada de manera seria. Al igual que la Torá instruía a separar físicamente a las personas afectadas por tzarat, en nuestras comunidades de fe se deben tomar medidas para alejar a aquellos que de manera constante practican el pecado y se niegan a corregir sus malas acciones. La expulsión del leproso del campamento de Israel también tenía un propósito restaurador.
No se trataba solo de aislar a la persona, sino de darle el tiempo y el espacio necesario para la purificación, y luego reintegrarla cuando fuera restaurada. De manera similar, en nuestras comunidades de fe, hoy en día, no debemos ver el alejamiento de aquellos que cometen este tipo de pecados como una condena definitiva, sino como una oportunidad para su restauración, siempre que haya arrepentimiento y disposición para corregir el mal. En Mateo 18, versos del 15 al 17, nuestro Mashiach Yeshua enseña cómo abordar el pecado dentro de la comunidad. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas entre tú y él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos toda palabra sea confirmada. Y si no los oye a ellos, dilo a la asamblea. Y si no oye a la asamblea, será para ti como el gentil y el publicano. Este proceso de corrección nos enseña que debemos primero acercarnos al hermano que peca, pero hacerlo en privado, buscando restaurarlo de manera individual. Si no hay arrepentimiento, debemos proceder con la corrección en un nivel más amplio. Y si el pecado persiste, entonces debe haber una separación. Y este principio refleja cómo en el antiguo pacto los leprosos debían ser apartados del campamento, pero con el objetivo de su purificación y eventual restauración. Uno de los principios más importantes que se extrae de la separación de los leprosos en la Torá es la madurez espiritual y la necesidad de discernir correctamente lo que debemos hacer, sobre todo en situaciones difíciles. En Gálatas capítulo 6, verso 1, Shaul nos exhorta a ser cuidadosos al corregir a aquellos que están en pecado. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, mirándose a ustedes mismos, no sea que tú también seas tentado. Aquí el discernimiento es crucial. No debemos caer en sentimentalismos o en el deseo de agradar a las personas, sino que debemos tomar decisiones basadas en la justicia y en la voluntad de Adonai. La corrección debe ser hecha con el propósito de restaurar, pero también con la firmeza de que la pureza y la santidad de la comunidad son esenciales. Si el pecado persiste y no hay arrepentimiento, como se menciona en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, la comunidad tiene la responsabilidad de expulsar al pecador para evitar que su influencia corrompa a otros. Esta es una medida drástica, pero es necesaria para proteger la integridad espiritual de la comunidad. También en estos pasajes se habla del flujo de semen. Y no es solo un tema relacionado con la pureza física, sino que también tiene connotaciones espirituales. Y según nuestra Sagrada Torá, cualquier flujo de semen o cualquier flujo era considerado impuro, tanto en hombres como en las mujeres, en este caso hablando del flujo menstrual. Obviamente la Torá nos dice que una mujer en nidá está en impureza con la menstruación. Y este concepto está relacionado con las leyes de pureza sexual, incluso que aparecen en Vayikra, en Levítico capítulo 15, que les invito a leer más adelante, donde aquí se establecen las reglas para la limpieza tras la emisión de fluidos corporales. Y es importante hacer notar que el flujo de semen, desde una perspectiva moderna, podemos hablar y vamos a hablar directamente de lo que es eso, así como suena, flujo de semen, pero podría ser algún tipo de infecciones que pudiesen causar incluso cierto tipo de pus o cierto tipo de descontrol seminal en el hombre. Pero en la historia e incluso en la tradición, la impureza por flujo de semen se refiere a una condición temporal y, según la Torá, no debe ser vista como algo intrínsecamente pecaminoso, sino como una interrupción de la pureza necesaria para acercarse al santuario. Y esto es muy importante. La impureza ritual, aquí no estamos hablando de impureza de pecado, sino la impureza ritual, lo que hace es impedir al impuro a que se acerque a cosas santificadas, a cosas sagradas, en este caso al Mishkan, que estaba en el desierto, la carpa de reunión, también conocida como el tabernáculo, y posteriormente en el templo, en el Bet HaMikdash.
Pero acá en este caso la expulsión temporal del campamento durante este periodo también enfatizaba la necesidad de separación y purificación antes de poder acercarse nuevamente a la presencia de Adonai. En la Torá, cualquier emisión estaba relacionada con la impureza temporal de la persona que la experimentaba. Y en Vayikra capítulo 15, versos 16 al 18, describe cómo un hombre que tenga relaciones sexuales con su esposa o experimente una emisión de semen se consideraba impuro hasta que se haya lavado y esperaba hasta el anochecer para ser purificado. Y este principio se encuentra en una serie de leyes que no son, en términos espirituales, una acusación de pecado moral o intrínsecamente malvado, sino más bien una interrupción de la pureza necesaria para el acercamiento, como bien lo dije hace un momento, a la presencia del Altísimo. En este caso, al lugar que él escogió, en este caso la carpa de reunión, el tabernáculo y después el Mishkan, el Bet Hamidash, el templo. El mismo tipo de impureza se aplica a la mujer que experimenta flujos menstruales, un poco más de su periodo incluso, que puede llegar hasta tener 14 días, 15 días, 22 días de flujo menstrual. Esto es un descontrol, y acá la Torá aborda este tipo también de flujos, de descontroles en los sistemas hormonales de la mujer y también del hombre. Y en ambos casos, la impureza no es un juicio moral, sino, recordemos, un estatus temporal que requiere un periodo de purificación antes de reintegrarse completamente a la comunidad, especialmente en relación con el santuario y las ofrendas sagradas. ¿Qué era el flujo de semen y cómo se puede llamar hoy en día? En términos modernos, el flujo de semen se puede asociar con la eyaculación, que puede ocurrir durante las relaciones sexuales o de manera involuntaria, por ejemplo, durante el sueño. Y también, como lo mencioné hace un momento, debido a infecciones que podían llegar a causar este tipo de descontrol. Y este acto, según la Torá, no es un pecado en sí mismo, sino una condición que temporalmente altera el estado de pureza ritual de la persona, requiriendo una limpieza ceremonial y un periodo de espera antes de que la persona pueda reintegrarse al campamento de Israel o al santuario. Y una de las leyes importantes que se extrae, por ejemplo, en Vayikra, en Levítico capítulo 15, 18, es que tanto el hombre como la mujer se consideran impuros después de tener relaciones sexuales, independientemente de si hubo emisión de semen o no. El pasaje dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, ambos quedarán impuros hasta la tarde. Y esto implica que incluso en el contexto de una relación marital, la actividad sexual interrumpe temporalmente la pureza ritual de las personas involucradas. Recordemos que aquí estamos hablando de impureza ritual. Impureza ritual, nuevamente lo digo, no es impureza moral o espiritual. No estamos hablando de pecado. Ya es pecado si la persona, a sabiendas que estaba en ese estado de impureza ritual, se acercaba a las cosas sagradas o a la carpa de reunión o al templo, ya se convertía en un pecado. Sin embargo, acá la impureza ritual tiene que ver mayormente con el santuario, ya fuese la carpa de reunión, el tabernáculo o el Mishkan, o el Bet Hamidash, el templo. Entonces, estos principios establecen, por ejemplo, que la impureza es temporal y, como lo dije hace un momento, no necesariamente moral. Es un estado que debe ser restaurado antes de que la persona pueda acercarse a lo sagrado. Las leyes de pureza sexual muestran la importancia de la separación entre lo profano y lo sagrado, y cómo las actividades cotidianas, incluso algo tan natural en una relación matrimonial como lo es el acto sexual, requieren una separación momentánea para mantener la pureza del santuario. Ahora, una pregunta que en otras ocasiones me han hecho: ¿se pueden tener relaciones sexuales en Shabbat? Y esta pregunta surge con un principio de controversia sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales durante el Shabbat. Y quiero aclarar esto para ayuda sobre todo a los hermanos más nuevos. Si bien algunas enseñanzas rabínicas permiten o incluso fomentan la intimidad sexual en el día de Shabbat, esto no coincide con la ley de pureza que encontramos en la Torá. Si se permiten tener relaciones sexuales en Shabbat, como algunos rabinos e incluso maestros de la restauración sugieren, la persona quedaría impura ritualmente según la Torá.
ya que el flujo de semen o la relación sexual en sí lleva a la persona a un estado de impureza hasta el atardecer. Hoy no tenemos templo, hoy no tenemos carpa de reuniones, es decir, tabernáculo, ni templo, pero igualmente esto es un principio de la Torá. El problema surge cuando se considera que la impureza por flujo de semen podía impedir que alguien se acercara al santuario, lo que sería incompatible con la idea de participar en las actividades sagradas como ofrecer sacrificios o presentarse ante Adonai en el templo. Si durante Shabbat se permitiera tener relaciones sexuales, entonces por la ley de pureza la mayoría de las personas estarían impuras en el día de Shabbat, lo que interferiría con la conexión espiritual con Adonai. Además, esto contradice el concepto de que el Shabbat es un día especialmente dedicado al descanso y a la comunión con Elohim. Entonces, en la práctica rabínica moderna, no lo digo en todo lo que es la parte del judaísmo, pero sí varias sectas del judaísmo, e incluso algunas comunidades mesiánicas, permiten relaciones sexuales en Shabbat, argumentando que estas leyes de pureza ritual son de una era pasada. Incluso he escuchado esos comentarios. Y otros que, bueno, que el Shabbat, las relaciones sexuales es una delicia. Y como el Shabbat es una delicia, pues entonces se puede tener relaciones sexuales en Shabbat. Y no, eso no es así. Si seguimos estrictamente la Torá, como se enseña, por ejemplo, en Vaikra capítulo 15, tendríamos que concluir que la actividad sexual interrumpiría la pureza ritual. Por lo tanto, afectaría la capacidad de las personas para acercarse a lo sagrado en el día de Shabbat. Entonces, eso no es cierto, que se pueda tener relaciones sexuales, matrimoniales, sexualmente hablando, en el día de Shabbat. Eso está prohibido. La Torá no enseña que el acto sexual o la emisión de semen sean pecados, más bien representa una interrupción temporal de la pureza necesaria para acercarse a lo sagrado. La restauración de la pureza es un proceso que requiere tiempo y acciones específicas, tales como la purificación mediante agua, un periodo de espera hasta la tarde. Y este concepto nos recuerda que la pureza y la santidad son necesarias para una correcta relación con Adonai, pero también enfatiza la gracia y la restauración que el pueblo de Israel podía experimentar incluso si caían en condiciones de impureza ritual. El acto de separación temporal, tanto en lo físico como en lo espiritual, se ve como una oportunidad para reflexionar sobre la santidad y la pureza que se requiere para una relación cercana con Adonai. En la vida moderna, este concepto puede ser aplicado en un sentido metafórico, recordándonos la importancia de mantener nuestra pureza moral y espiritual en todas las áreas de nuestra vida, incluso en aquellas que involucran aspectos naturales y cotidianos como las relaciones humanas. Ahora, también se habla de la contaminación por los muertos. El contacto con los muertos también representa una forma de impureza, como lo vemos en estos pasajes de esta liyá. Todo contaminado con muerto, dice la Torá. En la Torá, el contacto con un cadáver o la cercanía a la muerte también traía consigo un estado de impureza. El concepto de tumá, de impureza, en la Torá es clave para entender la importancia de la separación. Y este principio no solo habla de la impureza física, sino que tiene una lección más profunda. La muerte es la antítesis de la vida que Adonai otorga. El campamento de Israel, siendo el lugar donde habita la presencia de Adonai, debía mantenerse alejado de todo lo que representara muerte o decadencia. Por tanto, la separación de aquellos que tenían contacto con un cadáver era también un acto simbólico de preservar la vida espiritual en medio del pueblo. Ya a partir del verso 5 de este capítulo del número 5, la Torá introduce el concepto de restitución. Es un principio fundamental en la justicia divina. Quien haya cometido un pecado contra otro debe confesarlo y restituir el daño. La restitución es una de las formas más profundas de restaurar una relación dañada, ya sea entre individuos o entre un individuo y nuestro Padre Celestial. El pecado contra otro ser humano o contra Adonai no solo se remedia con un arrepentimiento interior, sino también con una reparación tangible, ya sea mediante una compensación económica o de otro tipo, dependiendo de la ofensa cometida.
Y el acto de restituir la quinta parte sobre el daño indica una severidad sobre el pecado, pero también muestra la misericordia divina, ya que al hacer las paces con la víctima del pecado se veía como un paso necesario para poder restablecer la relación con Adonai. La Torá hace énfasis en que todo pecado debe ser confesado y la restitución debe llevarse a cabo con integridad para restaurar la armonía en el campamento de Israel. En la Torá el concepto de restitución es de suma importancia, porque está directamente relacionado con la justicia y la restauración de las relaciones rotas dentro de la comunidad. El término restitución en hebreo se traduce generalmente como tashlum, que significa reparación o compensación, y se refiere a la acción de devolver algo que se ha tomado injustamente, de pagar por un agravio o daño hecho a otra persona. En muchos casos la restitución es más que solo devolver un objeto o pagar una deuda, también es una manera de restaurar la relación dañada y de hacer que el agraviado pueda recibir lo que le corresponde. La restitución está claramente estipulada en varias partes de la Torá, y uno de los pasajes más importantes se encuentran en Números capítulo 5 versos del 6 al 8. Dice: «Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Adonai y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agraviado a Adonai, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él». Y estos pasajes establecen que cuando alguien comete un pecado contra otro, ya sea robo, daño o transgresión, debe confesarlo y devolver el objeto robado o pagar por el daño causado. Además, debe añadir una quinta parte del valor del agravio, como compensación adicional. Si la persona agraviada ya no está disponible para recibir la compensación o la restitución, el agravio debe ser entregado a Adonai a través de un sacrificio. En la Torá, la restitución no solo tiene un aspecto material, sino que también es un acto de restauración espiritual, restaurando la justicia y la armonía en la comunidad de Israel. El acto de devolver lo que se ha tomado injustamente y de añadir un extra refleja el principio de reparación y de restauración, tanto a nivel humano como espiritual. En los escritos nazarenos, este principio de restitución es esencial en toda la Torá. Cuando nosotros leemos el Brit Hadashah o los escritos nazarenos, el pacto renovado, especialmente en el contexto de aquellos que hemos sido transformados por el poder de nuestro Mesías Yeshua, tenemos un ejemplo claro de restitución, y es el relato de Zaqueo en el Evangelio, en la Besorá de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, que dice que Zaqueo se puso en pie y dijo a Yeshua: «He aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Zaqueo, o Zakai, era un recaudador de impuestos, una figura despreciada en la sociedad judía debido a su asociación con el Imperio Romano y su tendencia a cobrar más de lo debido para su propio beneficio. Sin embargo, cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Mashiach, su vida fue transformada. Al darse cuenta de su pecado, ¿qué hizo Zaqueo? Tomó la decisión de hacer restitución por todo lo que había defraudado, comprometiéndose a devolver cuadruplicado lo que había tomado de manera injusta. La respuesta de nuestro Mashiach a Zaqueo es significativa. Dice: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Hillel Lucas, capítulo 19, versos del 9 al 10. Aquí nuestro Mesías no solo valida el acto de restitución, sino que también lo asocia con la salvación. Recuerden, no vino a abolir la Torá, vino a magnificar la Torá. Zaqueo, al reconocer su pecado y hacer restitución por sus actos, muestra una transformación genuina de corazón, lo cual es un indicio de la obra que el Mesías realiza en la vida de aquellos que se arrepienten y buscan la restauración. En nuestras vidas, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Adonai a través de nuestro Santo Maestro,
La restitución se convierte en una práctica clave de nuestra conversión. La restitución es una forma de corregir el mal que hemos hecho y restaurar nuestra relación con los demás y con Adonai. Al igual que Zaqueo, si hemos robado, defraudado o agraviado a alguien de cualquier manera, nuestra respuesta debe ser el arrepentimiento genuino y el compromiso de hacer restitución. Esto no es solo un acto de justicia, sino un acto de obediencia a la palabra de nuestro Padre Celestial. Si hemos tomado algo que no nos pertenece, debemos devolverlo o compensar de manera justa, incluso si esto significa hacer sacrificios personales. En los escritos nazarenos, el principio de restitución también está relacionado con el perdón. En Matillahu, capítulo 5, versos 23 y 24, Yeshua HaMashiach enseña que si tienes algo contra tu hermano, debes ir a reconciliarte con él antes de ofrecer tu sacrificio. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto subraya la importancia de restituir y restaurar, restituir y restaurar. ¿Qué debemos restituir y restaurar? Las relaciones rotas, antes de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Porque la reconciliación con los demás es esencial para la reconciliación con Adonai. La restitución no solo es una cuestión material, sino es espiritual mayormente. Como creyentes en nuestro Mesías Yeshua, hemos sido llamados a vivir una vida de justicia, de restauración y de amor. La restitución, como se ve en los ejemplos de la Torá y en el ejemplo de Zaqueo, es un acto de obediencia y arrepentimiento que refleja nuestra transformación interior. Al hacer restitución, no solo estamos corrigiendo nuestros errores pasados, sino también restaurando la justicia en nuestras vidas y mostrando el fruto de un arrepentimiento genuino. En la carta a los de Éfeso, capítulo 4, verso 28, el Shaliach Shaul nos recuerda: el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y este pasaje resalta el principio de que si hemos cometido un mal, nuestra vida debe reflejar un cambio genuino, que incluye no solo cesar la conducta incorrecta, sino también tomar acciones activas para reparar el daño hecho a los demás. La restitución en este contexto es un camino hacia la integridad y la restauración espiritual, y es parte del proceso de vivir conforme a la justicia de Adonai. Y como lo dice la Torá, ¿qué pasa si no hay pariente? El pasaje 8 del capítulo 5 introduce un escenario donde la persona perjudicada no tiene un pariente cercano para recibir la restitución. En este caso, el agravio debe ser entregado a Adonai, representado por el sacerdote, quien actuaría como mediador de la restitución. Y esto muestra que el sistema judicial de Israel no solo tenía en cuenta las relaciones humanas, sino que también reconocía el rol de Adonai en las resoluciones de disputa. El sacrificio del carnero de expiación junto con la restitución al sacerdote implicaba que, aunque el pecado ha sido restituido con el agraviado, aún queda la necesidad de la expiación ante nuestro Padre Celestial para restaurar la relación con Él. Ya culminando esta liyá, versos 9 y 10 culminan con las instrucciones relacionadas con las ofrendas sacerdotales. Dice: toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentan al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Estas normas subrayan el principio de que todas las ofrendas dedicadas a Adonai pasan a ser propiedad del sacerdote. De esta manera, ¿qué sucedía? Se aseguraba que los sacerdotes reciban su sustento y puedan realizar su labor espiritual sin necesidad de buscar otros medios de sustento. Y a través de estas ofrendas, el pueblo de Israel reconoce la santidad de Adonai y apoya la obra de los sacerdotes. Hoy en día nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos ofrendar, debemos dar el apoyo. Y en muchos de los casos, cuando hemos tenido que hacer restitución y ya no está esa persona porque falleció, ya uno no sabe su paradero, entonces esas ofrendas de restitución o lo que uno iba a dar de restitución, uno lo ofrece a los líderes, a las congregaciones donde nosotros asistimos, y eso le pertenece a ellos.
porque eso es un principio. Recordemos, la Torá no ha sido abolida. Obviamente estamos hablando de los levitas, obviamente estamos hablando del linaje de Aarón, y esto es esto es Torá. Legalmente eso pertenece a ellos. Sin embargo, se aplica el mismo principio en las condiciones que no las tenemos conforme a la Torá al día de hoy, pero sí tenemos líderes, sí tenemos congregaciones, sí tenemos lugares donde nosotros nos congregamos y compartimos la palabra y recibimos la guía, la supervisión, la enseñanza y la nutrición a través de los líderes, de los roanín, de los morín, que ejercen estas funciones, que aunque no sean levitas y aunque no sean del linaje de Aarón, cumplen las funciones de liderazgo a los cuales nosotros podemos cumplir el principio de la Torá, aunque las condiciones no estén dispuestas, lo podemos cumplir dando estas ofrendas de restitución a los líderes, a los morín, a los roanín, para ayuda, para soporte, para, como bien lo dice la Escritura, para que, lo dice el principio, para que no tengan que hacer otra cosa, sino que se dediquen realmente a la obra de Adonai y puedan realmente hacerlo con amor, con pasión, con fuerzas, con ánimo, y de esa manera apoyamos el reino de Adonai y su justicia. Amada familia, nos encontramos entonces a pocos días de Shavuot, un tiempo especial para renovar nuestro pacto con el Todopoderoso, recibir su Torá con corazones puros y obedientes, recibir la Shejinah, la presencia divina, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y en esta temporada de preparación, esta segunda liyá de esta parashá Naso, nos ofrece profundas lecciones espirituales que debemos aplicar en nuestra vida diaria. Nuestro Padre Celestial nos llama a mantener la pureza en nuestro corazón y en nuestras relaciones. En la Torá vemos cómo el pueblo de Israel debía separarse de todo lo impuro para preservar la santidad del campamento. Hoy esa lección se aplica a nuestra vida espiritual. Debemos alejarnos de todo lo que contamine nuestra comunión con Él, como el pecado de la Lashon Hará, que es la lepra espiritual, que puede dañar y dividir la comunidad. Este es el momento perfecto para examinar nuestro corazón y corregir cualquier error que nos aleje de Adonai. Además vimos el ejemplo, la restitución, que es un principio clave que aprendemos de la Torá y del ejemplo de Zaqueo. Si hemos causado daño a otros, ya sea con nuestras palabras, nuestras acciones, debemos restaurar lo que hemos quebrantado. Zaqueo, al reconocer su pecado, se comprometió a devolver lo que había tomado injustamente, cuadruplicado. De igual manera, nosotros debemos restituir cualquier daño, tanto material como espiritual, antes de acercarnos al Todopoderoso. A medida que nos acercamos a Shavuot, reflexionemos sobre nuestras vidas. El tiempo de la restauración es ahora. Debemos de ser diligentes en mantener nuestra pureza y en buscar la reconciliación, tanto con nuestro Padre como con nuestros hermanos. La restitución no es solo un acto de justicia, sino también es un testimonio de nuestra transformación interior. Amada familia, el llamado es claro. Preparémonos para recibir la Torá con corazones puros. Que en estos días previos a Shavuot podamos hacer restitución, restaurar nuestras relaciones y acercarnos a Adonai con un corazón dispuesto a recibir su palabra. Que este tiempo de preparación nos encuentre conscientes de nuestra necesidad de santidad y justicia, de necesidad de gracia, listos para caminar en obediencia a su voluntad, y que el Espíritu de Adonai, el Espíritu de santidad, nos guíe y nos purifique para que, al llegar a Shavuot, podamos recibir su Torá con corazones renovados, y que todo sea para gloria de Elohim el Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Melech HaMashiach, Yeshua. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et Elohim ira, be et mizvotah shemo, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el deber de todo hombre. Shalom Brajot, paz y bendiciones.